Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Me encanta de verdad compartir con todos ustedes esta hora completa de un excelente programa y además en vivo y en directo para que puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Esa es la forma en que ustedes se contactan con nosotros cuando estamos aquí al aire los martes y los jueves a las 11 de la mañana. A través de esa línea telefónica pueden hacer sus preguntas, contactarse con el especialista. A veces hablamos de un tema y ustedes justamente están padeciendo alguno de los síntomas que nombramos, pues aprovechen esta oportunidad y se comunican con los especialistas a través de esa línea 664-9880. Cuando nosotros estamos fuera del aire, también se pueden contactar con nosotros a través de mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Por allí nos sugieren temas y siempre les hacemos caso. Aquí tenemos los invitados que ustedes quieren ver, aquí están en nuestra mesa de trabajo. Adquieren más información sobre nuestros invitados, allí también a través de ese correo. Nos saludan, nos dan las opiniones. liliana.piedrahita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Sabemos que están allí pendientes, les mandamos ese saludo especial a todas las personas que no tienen la señal de televisión del Canal 14, www.canal14.com.co, todo el tiempo tiene la señal en vivo. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación EurolatinTV.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de cefaleas y cervicalgias. Vamos a saber qué es esto. Vamos a conversar, digamos, cuáles son estos síntomas, pero también los tratamientos, las soluciones. Mucho vamos a conversar el día de hoy con el doctor Antonio Araya, él es kinesiólogo, quiropráctico del Centro Quiropráctico Dr. Hassan. Qué placer, doctor, tenerlo aquí en nuestro programa. Habíamos querido tenerlo en otras oportunidades, no habíamos podido porque usted, le cuento de una vez a nuestros televidentes, es chileno, viajaba mucho, digamos, a su país, pero ya está aquí en nuestra ciudad radicado, ¿no? Claro. Para nuestro beneficio. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Claro, como decías tú, no se había podido tener la oportunidad, pero bien, estamos acá y poder contribuir con tu programa. Estamos muy felices, doctor, y de verdad que es un placer tenerlo aquí en Santiago de Cali, a este gran profesional, kinesiólogo, quiropráctico, y está en el Centro Quiropráctico Dr. Hassan, que obviamente más adelante les doy teléfonos. Pero desde ya, antes de empezar el programa, porque es que el doctor dijo, yo quiero dar regalos a nuestros televidentes, darles buenas noticias a los televidentes de Cuerpo Vital, y hoy les tenemos descuento especial, ¿no? Claro, efectivamente, para la sede norte tenemos un descuento especial que es un 15% en la primera consulta. 15% de descuento en la primera consulta, pero la consulta que yo conversaba con el doctor incluye, digamos, ver qué es lo que le pasa. Claro, en la primera consulta lo que hacemos es evaluar y tratar. O sea, la primera consulta ya se va con un tratamiento previa evaluación. Así que dejo invitada a toda la gente que pueda llamar y llame para la sede norte y que lleve exámenes complementarios como radiografía, todo lo que sea necesario para nosotros poder diagnosticar efectivamente y tratar en la primera sesión. En la primera consulta, ojo, pues entonces nuestros televidentes, 15% de descuento a todos nuestros televidentes. Usted llama, ya le voy a dar los números, y dice, soy televidente de Cuerpo Vital del Canal 14, obtiene su 15% de descuento en esta primera consulta, que ya nos lo dijo el doctor, es consulta y tratamiento en la misma consulta. Teléfonos 393-5843, el fijo, y 310-708-0055, el celular. Y queda en la avenida Quinta B Norte, número 23D24, es en Versalles. Más adelante yo reitero esta información. Doctor, pues a mí me gusta siempre empezar como definiendo un poquito de términos, porque a veces las personas saben qué significa, pero otras no. Y vamos a hablar hoy de cefaleas y cervicalgias. ¿Cefaleas qué es? Bueno, la cefalea generalmente se describe como un dolor de cabeza. Puede ser una migraña, ya tiene que ver con el encéfalo, es un dolor generalizado. Puede tener múltiples causas, variadas causas. Entonces ahí habría que describir cuál es el origen de esta cefalea. ¿Ya? Cuando hablamos de cefaleas de origen cervical, habría que explicar en detalle ahí qué sucede con la estructura. Por ejemplo, acá tenemos un modelo de nuestra columna y podemos ver que es una estructura, es un pilar articular. Entonces, cuando hablamos de la parte cervical, allí habría que ver qué es lo que sucede, porque esta estructura pasa muchas vías sensitivas. Entonces, podríamos explicar de qué manera influye esto, la tensión, procesos degenerativos, y si abarcamos puntualmente la cefalea, tiene que ver con un síntoma que
produce mucho malestar a nivel de encéfalo, dolor de cabeza puntualmente. Entonces, la zona, digamos, cervical es esta primera zona, son estas primeras vértebras, Las doctor, primeras de la 7 vértebras de la columna vertebral, Son vértebras cervicales. Son la zona cervical, las vértebras cervicales. Y hoy, digamos que nos vamos a concentrar, ¿no, doctor, un poco en estas cefaleas o dolores de cabeza de origen cervical? De origen cervical, correcto. ¿Que son muy frecuentes? Muy frecuentes. En los tiempos actuales es muy frecuente sufrir de dolor de cabeza y a veces no se entiende por qué duele. Las personas a veces piensan que pueden tener un proceso tumoral, un tumor, entonces dan una vuelta bastante larga en relación a los médicos y especialistas para ver cuál es el origen, tomando exámenes complementarios y a veces todo eso está ok, no hay nada a nivel cerebral. Entonces habría que investigar por qué duele, qué sucede. Y aquí vamos a explicar más bien qué es lo que pasa en esta estructura para que quede un poco más claro qué es lo que es. Claro, doctor, es cierto lo que usted dice, o sea, muchas personas conviven, por así decirlo, con dolores de cabeza frecuentes, y uno puede decir, digamos que son frecuentes, puede uno decir que son comunes, pero no puede uno llegar a decir que son normales. No es normal, Claro. O sea, se habla de algo común. ¿Qué pasa? Que se enmascara un síntoma y la causa es otra. Se está acostumbrado a tomar mucho medicamento, mucho analgésico, antiinflamatorio, entonces estamos tomando ese medicamento constantemente y lo peor de todo es que uno se automedica. Entonces, ahí el asunto es un poco más grave porque estamos enmascarando un síntoma y la causa la desconocemos. Entonces, Claro. eso es más complejo. Es más complejo, y exacto, y a veces simplemente, digamos, la causa viene de esa zona cervical o de problemas de la columna vertebral que sencillo podría ser la solución y estamos antes haciéndonos más daño con la medicación, con Correcto. la automedicación. Efectivamente, claro, estamos enmascarando un síntoma ahí que lo calmamos un par de días o un par de horas y nuevamente empieza día a día. O sea, el primer dolor del día a veces cervical y es por la postura, es por el colchón, cómo se duerme, la tensión, el estrés, variadas causas. Es una de las tantas que hay. Que más adelante yo profundizo sobre eso, Claro. doctor, sobre esas posturas, digamos. Y cervicalgias, que también vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es? Bien, la cervicalgia puntualmente, aquí lo acotamos a la parte cervical. Una algia es un dolor en una estructura. En este caso la cervicalgia sería dolor en la zona cervical. También tendríamos que describir cuál es la causa, cuál es el origen de esta cervicalgia. Bien, procesos degenerativos, malposición de la estructura cervical, hablaríamos de este segmento, que está en mal posición, ya sea porque hubo un traumatismo, ya sea porque hay malas posturas, por ejemplo, el uso del computador, el celular actualmente que nos lleva a esta posición, ¿ya? El exceso de tensión a nivel muscular, ¿bien? Entonces tendríamos que hablar y describir bastantes causas de la cervicalgia, ¿bien? Y eso desencadena otros síntomas también como problemas en la mano, en el brazo, en el antebrazo, varias causas, varios problemas. Entonces, cervicalgia, dolor en la zona cervical. Sí. Y que, digamos, puede también deberse a muchísimas enfermedades que más adelante, o digamos, situaciones o condiciones que más adelante conversaremos, como las hernias discales y lo que nos acaba de decir el doctor un poco, todo lo que nos acaba de decir, importante, y lo vamos a profundizar en el programa. Yo quiero, doctor, entonces, en la parte de cefaleas que usted nos decía, es que es la estructura, lo que pasa, es decir, cuando uno habla de dolor de cabeza de origen cervical, ¿qué es lo que duele? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, primero que todo, tendríamos que mirar un poco este modelo. Cuando hablamos de dolor de cabeza o cervicalgia, tendríamos que acotarnos en esta estructura. Esto que se ve acá es la parte de la nuca, es el hueso occipital. Bien, eso articula con una vértebra, la primera vértebra de nuestra columna vertebral. Luego continúan otras vértebras. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando se produce esta cefalea, ya sea de origen cervical, ya sea por la tensión de los músculos, se disminuyen los espacios que hay acá. Bien, a ver si lo puedo explicar un poquito más acá. Si uno observa todas estas estructuras que hay acá, estas cosas amarillas, son raíces nerviosas. Por ahí emergen los nervios que provienen de la médula espinal. Bien, entonces si hablamos de una disminución de los espacios por donde emergen estas raíces, estamos comprimiendo constantemente. Claro. ¿Ya? Y estos nervios lo que hacen es dar sensibilidad y movimiento a ciertas estructuras musculares que hay allí. Bien, si esto está tensionado, lo más probable es que se produzca un bloqueo. Se producen bloqueos a nivel de cuerpos vertebrales, una articulación, que hay una articulación que se une con otra. Obedecen al movimiento. La zona más alta de la columna es la que tiene mayor movimiento, ya sea en flexión, ya sea hacia extensión cuando uno hace esto, movimientos laterales,
ya sea izquierda o derecha, perdón. Entonces, cuando hay un bloqueo acá, se producen estos espasmos musculares que comprometen toda la parte del cuello, la zona cervical y también la parte dorsal, porque no son músculos que solamente van en esta zona. Acá hay varios músculos cortos ya que ayudan a sostener este pilar articular, pero también hay músculos largos que son potentes, sostienen la cabeza. Entonces esa permanente contracción allí genera esta tensión y los dolores cervicales, que a veces son de causa tensional, no son problemas tumorales ni nada de eso. Bien, tiene que ver con eso, inclusive produce hasta vértigo o mareo o sonidos en el oído que se llaman tinnitus. Entonces, la persona que padece esto se asusta, empieza a consultar a los especialistas, al otorrino, por ejemplo, a un neurocirujano. Entonces, el especialista indica exámenes complementarios. Generalmente el examen gold estándar, el más específico, es la resonancia, y sale perfecto. No hay ningún proceso que altere allí la zona encefálica, pero el problema está dado por la zona cervical, por el exceso de tensión o por una malposición. Es muy recurrente a veces mencionar problemas cervicales por accidentes automovilísticos. Se llama el whiplash, el síndrome del latigazo. Entonces, cuando uno se enfrenta a un accidente automovilístico, ¿qué sucede? El impacto, esa liberación de energía, sale por la zona cervical, es una estructura que se mueve bastante, entonces el golpe hace esto. Se produce el efecto latigazo, whiplash en inglés. ¿Bien? Y genera un esguince cervical, ya sea en un nivel o en varios niveles, ya sea superior o inferior. Y eso genera más adelante un daño, ya que no generalmente se da en el momento, se da años después. Bien, y se producen procesos degenerativos, y hay mucho de qué comentar aquí, porque accidentes, malposiciones, bien, claro. En el tiempo actual ahora, la postura es muy importante. Mucho por hablar, doctor, y todo eso que nos está diciendo ya lo vamos a seguir hablando después de esta pausa para comerciales. Recuerden todos nuestros televidentes que si desean una consulta, que la consulta tiene tratamiento. Esta primera consulta para todos ustedes tiene un 15% de descuento en el Centro Quiropráctico Dr. Hassan. Solo deben marcar el 393-5843. 393-5843. Hago pausa y regreso con mucho más información aquí en Cuerpo Vital. En la 14, por compras de 14,000 pesos, participa en el sorteo semanal de uno de los 24 bonos multicompra por 1.014.000 cada uno. Sorteo todos los sábados. La 14, autoriza Coljuegos. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa, exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa, y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas, deliciosas. Y no nos confundas, somos arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Revitalift Láser, el antiarrugas que desafía una sesión láser, presenta su nuevo cuidado antimanchas con Proxilán y el Nacid. Reduce arrugas, manchas y combate su reaparición, desafiando la eficacia de 3 sesiones de luz pulsada intensa. Lo último en reducción de manchas. Resultados espectaculares. Nuevo Revitalift Láser antiarrugas y antimanchas de L'Oréal París. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar.
Manuelita, cultivamos cosas buenas. Llega a sus pantallas el informativo 14 con los hechos de la ciudad, la región, la nación y el mundo, porque somos la noticia. Informamos los hechos de interés, actualidad, economía, ciencia, salud, deporte y ámbito social que transcurren minuto a minuto. Porque el mundo no se detiene y las noticias tampoco. Nuestra cita es de lunes a viernes a la 1 p.m. y 6:30 p.m. Desde Santiago de Cali para todo el suroccidente colombiano. Por el canal 14, Televisión para Todos. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas. Comparte lo que llevas dentro. Dona sangre. Dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle. www.donosangre.org.co. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Béisbol, la marca que cuida tu hogar, presenta su nueva imagen con mucho corazón y te trae una mega promoción millonaria que pondrá tu corazón a millón, con sorteos de apartamentos, carros, electrodomésticos y millones en premios. Compra 4 productos, regístralos en béisbol.com.co y listo, empieza a ganar. Béisbol luce tu casa. Autoriza Coljuegos. Qué bueno que continúen con nosotros. Estamos en vivo y en directo, hoy hablando de cervicalgias, cefaleas, con el doctor Antonio Araya, quiropráctico, kinesiólogo del Centro Quiropráctico Dr. Hassan, que quiero reiterarle los teléfonos para que, digamos, el descuento que nos están dando el día de hoy son para la sede norte. Y voy a repetir los teléfonos sede norte porque los está dando, al revés, les está dando los de la sede sur, igual no hay problema porque allá los guían hacia la sede norte. 395-1238 y el celular 304-607-7300. La sede norte queda en la avenida Quinta B Norte, número 23D24 en Versalles. Igual el Centro Quiropráctico Dr. Hassan y el doctor Antonio Araya también están en el sur, en la calle 9 con 44, en el complejo deportivo Megalastra. Y los anteriores teléfonos son los que les hemos dado. Estábamos hablando entonces, doctor, un poquito de estas dolores, de estas cefaleas o dolores, digamos, de cabeza que producen o vienen de la zona cervical. ¿El dolor de cabeza, doctor, siempre es por problema en esta zona cervical o puede ser más abajo de la columna y los causa? Bueno, generalmente el dolor de cabeza, cuando hablamos de problemas cervicales, es acotado en esta zona. Si hablamos de un proceso que pueda estar causando algo más abajo, ya estaríamos hablando de la extremidad inferior. ¿Pero sí lo puede causar o normalmente los de más abajo causan es dolor para abajo? No, los segmentos más abajo de la columna causan, por ejemplo, problemas lumbares, ¿ya? Lumbago, problemas al ciático, pero habría que evaluar qué segmento es el que está comprometido, porque no necesariamente la columna cervical entrega problemas, sino que la parte dorsal también, cuando hay bloqueo en esta zona. Ya la columna, reitero que es como una cadena, que tiene varios eslabones. Y como responde al movimiento y es bastante flexible y es un pilar muy importante, cuando hay un bloqueo en una zona, el movimiento tiene que salir por algún lugar. Claro. Entonces se produce un bloqueo en movimiento y un hipermovimiento en un segmento más superior o ya sea inferior. Y si el problema está acá, genera problemas más hacia abajo, extremidad inferior, por ejemplo. En cambio, cuando ya, digamos, estamos hablando de cefalea o este dolor de cabeza, sí es de la zona cervical. Zona cervical, habría que investigar, verificar si es que el origen es cervical, ¿ya? Porque las otras causas serían ya problemas específicos a nivel encefálico, a nivel de cerebro, ¿bien? De estructura más bien del tallo encefálico. Pero que decíamos, digamos, al inicio, que es increíble el porcentaje tan alto de personas que presentan dolor de cabeza y viene de la zona cervical o viene de sus problemas de columna por todo lo que hemos dicho, que ya le voy a preguntar un poco al doctor sobre las posturas. Dolores en sí entonces en esta zona, que además son sumamente frecuentes, pueden ser producidos por lo que nos decía en el bloque anterior, este esguince cervical, pero también, doctor, por hernia discal. ¿Qué es? Uy, la hernia discal, la famosa hernia discal. Bueno, si hablamos de la hernia discal y la comparamos con el esguince cervical, son dos cosas muy diferentes.
¿ya? Si hablamos del esguince cervical, es cuando se produce una distensión de los tejidos que estabilizan una estructura articular, ligamentos, cápsula articular, se distienden, ya sea estiramiento, una leve ruptura o se cortan estos. Entonces ahí se activa un proceso inflamatorio que ayuda a regenerar y eso lleva tiempo. Estos ligamentos son bastante particulares, por decirlo de algún modo, porque entregan información. Que nos decía ahora un poco en los comerciales, no doctor, no aquí lo ve sencillo, pero claro, digamos eso está... Esto es un modelo bastante sencillo, claro. Aquí se ve la vértebra, la estructura sensitiva, una arteria vertebral acá, pero esto está tapizado por ligamentos bastante potentes, claro. Aquí hay articulaciones bastante pequeñas que también están con su cápsula articular, con su ligamento. Entonces cuando hablamos de esguince, cuando se produce un exceso de movimiento y se daña o se lesiona una estructura que es el ligamento o la cápsula articular, ¿ya? Si hablamos de la hernia, ya es otro tema. ¿Bien? ¿Qué es qué? La hernia, en este caso, tendríamos que describir dónde se produce. Si podemos observar acá hay una pieza articular, una vértebra, un cuerpo vertebral, y aquí hay otro. Y esto que se ve aquí es un disco intervertebral. Es un tejido especializado que ayuda a amortiguar una vértebra con otra. Es blando, entonces. Es blando, bien, tiene su cierta resistencia porque está diseñado para eso, tiene ciertas fibras que ayudan a que esto resista compresión, rotaciones, flexiones. O sea, si hablamos en detalle de eso, es un mundo porque está diseñado para soportar cargas. ¿Qué sucede cuando se produce una hernia? Lo que sale del centro de este disco es un núcleo pulposo. Así se llama, núcleo pulposo. Es el centro de este disco que está acá. Lo vamos a explicar en un segmento más grande, más inferior, porque es bastante pequeño, pero sería esto. Eso es como un amortiguador que hay entre una vértebra y otra. Cuando se produce una hernia, lo que sale es el centro, que es más bien gelatinoso, y protruye o sale, generalmente sale hacia el lateral y a posterior. Entonces las hernias comúnmente son posterior y hacia el lado. ¿Bien? Entonces comprime esta raíz, comprime la raíz nerviosa y entrega toda esa manifestación sensitiva y alteraciones al movimiento. Y genera dolor. Se producen espasmos musculares, ¿ya? Y un bloqueo porque se produce un espasmo reflejo, si hablamos de la zona más baja. Si hablamos de esta zona que tiene mayor movimiento, es mayor el estímulo. Entonces, si hablamos de una hernia, hablamos precisamente de que es un proceso degenerativo del disco. Pueden haber múltiples causas. Exacto. ¿Ya? La más común es en las cargas axiales, en este caso, las cargas acá, el sobrepeso, el exceso de movimiento y las malas posturas generalmente. Y lo otro que son de origen traumático, que son el whiplash, el accidente automovilístico, ¿bien? Y eso genera una disminución de estos discos. Se deshidrata el disco. Eso es muy importante mencionar que se deshidrata este disco por falta de líquido, ¿ya? Las rotaciones en este segmento, ya sea laterales, producen un desgaste y un rompimiento de las fibras. Y por eso sale el núcleo pulposo. Y eso es lo que irrita una raíz. Bien, y eso es lo que entrega toda esa sintomatología, esa alteración en el movimiento, en el músculo, ese corrientazo. Si hablamos en la zona cervical, podríamos decir que se produce un aumento del tono muscular, que es anormal. Se produce manifestación sensitiva hacia la mano, el brazo, el antebrazo, impotencia funcional, se pierde fuerza, y parestesias, alteraciones en la sensibilidad. Imagínense. Entonces es bastante complejo abordar el tema de las hernias. Ya cuando una hernia está demasiado en un estadio muy avanzado se tiene que operar. Sería como la resolución clínica de ese problema. Pero hay hernias que no se operan, ya que solo con tratamientos manipulativos, ejercicio, fisioterapia, kinesiología o terapias manuales de tratamiento van muy bien. Es lo que hacemos nosotros en el centro, que no tenemos tratamientos invasivos en ese sentido, sino que damos un abordaje diferente. ¿Ya? Tratamos el componente tensional y luego tratamos el componente estructural, ya sea porque hay una mala posición o hay una estructura que está dañada en esa zona, pero por ahí va el enfoque de nuestro tratamiento. Que vamos a hablar en el próximo bloque, hablaremos, digamos, de esos tratamientos cuando hay cefaleas o estos dolores de cabeza, o cuando hay dolor en esta zona por las diferentes situaciones que nos ha comentado el doctor Antonio Araya. Debo hacer pausa para comerciales. También después de comerciales, doctor, quiero ahora sí preguntarle sobre estas posturas y quiero preguntarle algo bien especial. A la hora de dormir, digamos, uno comete muchos errores
en la forma en cómo se acomoda y puede lesionar esta zona de la columna, esta zona cervical. Eso lo contestamos después de la pausa para comerciales. Pero como todos los jueves, ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Bienvenidos a la sección donde le enseñamos los avances en la ciencia, la salud y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Esto es Salud al Día. Iniciamos con toda la información. Desarrollan en Santiago de Chile un detector de cáncer a través de una muestra de sangre, un pequeño aparato parecido a los que se utilizan para determinar el nivel de coagulación de la sangre, podrá salvar en el futuro millones de vidas con la detención precoz de esta grave enfermedad. El joven ingeniero chileno Alejandro Tosil está poniendo a punto esta herramienta capaz de detectar el cáncer mediante una muestra de sangre, junto a Miraculous la Startup, que confundó en San Francisco, California, Estados Unidos. Toxil está concentrado en una primera fase del cáncer de estómago, uno de los que más personas mata en los países emergentes, particularmente en Chile. Cada tipo de cáncer tiene una huella digital única de microARN, las moléculas alteradas, unos biomarcadores que se encuentran en la sangre, expresa. El dispositivo detecta las moléculas alteradas y a través de un software el resultado se recolecciona con una enfermedad específica. En el proyecto trabajan 13 personas, entre ellos participan ingenieros, químicos y biólogos moleculares, ingenieros médicos e ingenieros matemáticos y se lleva a cabo en el Instituto Nacional de México, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la Universidad Católica de Chile y 2 hospitales en Letonia y Lituania, y en las siguientes fases se incorporarán Guatemala y Colombia, entre otros países. Se espera que la herramienta esté disponible en el año 2018 y sea mucho más barata y accesible de lo que actualmente hoy en el mercado podría costar un detector de cáncer. El sistema cuenta con una placa donde se distribuye la muestra de microARN del paciente y esta reacciona con compuestos químicos creados por el equipo multidisciplinario de Miraculous. La detención temprana y un tratamiento oportuno aumenta la tasa de supervivencia de quien pueda padecer la enfermedad. Recuerde que todos los jueves a las 11 de la mañana en punto dentro del programa Cuerpo Vital les enseñamos los últimos avances en salud. Que tengan todos una feliz tarde. En la 14, por compras de 14,000 pesos, participa en el sorteo semanal de uno de los 24 bonos multicompra por 1.014.000 cada uno. Sorteo todos los sábados. La 14, autoriza Coljuegos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Gustosita se preocupa por tus hijos, por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos de grasa, es una delicia. Nueva Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa, y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número 1 en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente.
Por eso tenemos más de 1000 médicos listos para atenderlo. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Por fin en Colombia, un pretratamiento para tu ropa que funciona. KH7 quita manchas, porque funciona. ADA, la magia de hacerlo bien. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Aquí continuamos en Cuerpo Vital hablando de cervicalgias y cefaleas con el doctor Antonio Araya, quiropráctico, kinesiólogo del Centro Quiropráctico Dr. Hassan. Recuerden que todos nuestros televidentes van a llamar si desean una consulta y la consulta le van a obtener un 15% de descuento en esta primera consulta, que además la consulta tiene su tratamiento. Maravilloso. 395-1238 es el teléfono de la sede norte, 395-1238. O un celular 304-607-7300. 304-607-7300. Recuerden, dicen, soy televidente de Cuerpo Vital del Canal 14 y se va con su descuento en este 15% de descuento en esta primera consulta que tiene la evaluación de lo que tiene y el tratamiento. Yo, doctor, le decía antes de irnos a comerciales lo de las malas posturas, que además lo ha nombrado como estos causantes de estos dolores continuos en la zona cervical, e incluso pues por problemas en la zona cervical de dolores de cabeza. Las tecnologías, ¿no, doctor? Todo el tiempo con la cabeza para abajo, se están dañando estas estructuras. Correcto, eso es efectivo. Bueno, si hablamos de quién se daña, hasta qué rango etario, por ejemplo, podríamos abarcar desde los niños, desde la época de la etapa escolar, desde la posición de la mesa, los hábitos posturales. Ya si hablamos en edades más avanzadas, hablamos de la parte laboral, cómo está el dispositivo donde trabaja y la tecnología. Bien, eso es muy impactante porque se ve constantemente a las personas caminando con esto así y uno mismo lo hace, también también comete ese error, pero es como involuntario, pues se da cuenta y tiene conciencia que esta posición así constantemente produce alteraciones, produce un desgaste excesivo de lo que es la tensión muscular y produce compresión también a ese nivel. Y uno, doctor, al principio tal vez no sienta nada, ¿no? No. Claro, está cómodo. De pronto sí siente molestia un rato, pero ya se le pasó, digamos, el dolor. Pero después las consecuencias pueden ser graves con estos dolores de cabeza continuos, con esta zona llena de tensiones continuamente. Correcto, se altera la estructura. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá mostrando esto. Cuando hablamos de que tenemos el celular acá o el computador o las personas que trabajan con peso a nivel del hombro o cambiando la posición del cuello, digitando, bien, lo que sucede es esto, se adapta la curvatura, la idea es retomar una postura adecuada, higiene postural se habla bastante. Lo que sucede es esto. Entonces esos 5 minutos no lleva tanto problema, pero si eso lo hacemos todo el día, los 5 días de la semana o los 6 días de la semana, si sumamos el mes, el año, se produce un daño ahí, un exceso de tensión que los músculos también están capacitados para poder soportar cierta carga, ciertas contracciones, pero eso es acumulativo, se produce un reflejo como un espasmo, como que el músculo ya no da más y dice, ya, aquí me aprieto y no quiero más. Y eso produce mucho dolor. Y es un tema postural, higiene postural, eso tiene que ver con la ergonomía, en la parte laboral también, ergonomía y salud ocupacional, que está bastante en boga. Pero poco se habla de eso, porque es un tema muy recurrente y la gente siempre se queja del dolor del cuello, pero la causa a veces no es tan grave, es cosa de mirar su postura. ¿Qué tal su higiene postural, por ejemplo? Pero como decíamos también a veces al inicio, doctor, ¿no? Es que las personas como que se acostumbran, que creen que es normal, y se acostumbran a que la tensión esté, que cuando uno se levante, digamos, esté más cansado, y precisamente le quiero preguntar sobre ello. Cuando uno duerme,
digamos, la postura es fundamental y uno también se puede hacer daño por una mala postura al dormir. Al dormir, efectivamente. La postura más compleja para dormir en términos de cómo se posiciona la columna es boca abajo. Digamos, ¿es el mayor daño o no? No, predispone a que se produzcan dolores cervicales. Ya. Por ejemplo, si aquí está el modelo, esa es la cadera y esto estaría acá. Aquí estaría una persona boca abajo. Nadie duerme boca abajo con la cara hacia abajo porque no podría respirar. Entonces, ¿qué hace? Se genera una torsión, ya sea derecha o izquierda. ¿Ya? Ahí está. Por mucho tiempo, ¿no? Por muchas horas. Claro. O sea, estamos hablando de 7 horas, 8 horas, 9 horas, depende de cuánto duerma la persona. Y también se produce una rotación pélvica. A veces las personas duermen así, estirados, pero se produce una rotación acá. Entonces, si hablamos de cómo está la columna, está torsionada, es como torcer una toalla, ¿sí? Claro. Una para acá y otra para allá. Entonces, constantemente, esa posición genera dolor, genera un espasmo. Es típico levantarse y sentir algo aquí, como ese mico que le llaman acá, como ese puntito ahí. Es un punto gatillo, es una contractura mantenida allí. ¿Ya? Entonces, eso produce una mala postura al dormir. Uno dice, bueno, estoy durmiendo, no siento nada, pero este exceso de tensión produce que los ligamentos también se distiendan un poco más y la musculatura responde a esa posición. Bien, y eso es lo que genera mucho lo que es el dolor cervical, también problemas lumbares, pero estamos hablando acá del tema cervical. Dormir así no es correcto, entonces la mejor posición para dormir es de lado, con una almohada entre las rodillas y una almohada no muy alta ni muy baja tampoco. Y lo otro importante es el colchón. Ojo, pues. Tampoco puede ser un colchón muy blando y un colchón muy duro, porque también va a generar que la persona constantemente se esté dando vueltas, buscando una posición de confort, algo más suave para dormir. ¿Ya? Generalmente se habla de los colchones semiortopédicos, que es entre algo no muy duro y no muy blando, sería lo ideal. Bien, a la consulta siempre llega y hacemos esta pregunta: ¿cómo duerme usted? No, yo duermo, me acuesto de una manera y amanezco de otra. ¿Ya? Y eso a veces uno cuesta controlarlo, porque yo me acuesto de una manera y amanezco de otra. Entonces, si se va a dormir de lado, una almohada entre las rodillas, una almohada no muy alta ni muy baja a nivel del cuello, la parte de la cabeza. Si se duerme boca arriba, una almohada bajo de las rodillas para evitar el exceso de tensión, de curva acá. ¿Ya? Entonces hay tips que son simples, que la gente a veces los desconoce, pero ayudan mucho a la zona estructural, nuestro pilar importantísimo, porque por aquí pasa la médula espinal. Es una proyección de nuestro sistema nervioso central. Entonces, cualquier alteración que se produzca, ya sea a nivel bajo o a nivel más superior, va a producir una interferencia en estas raíces nerviosas, que dan sensibilidad y movimiento a una extremidad o a una víscera. Estamos hablando de órganos internos. Imagínense, es que es delicado, digamos, y hay que querer nuestra columna. Y al principio, de pronto, aquellas personas que duermen así boca abajo, todas torcidas, al principio les va a ser muy difícil adaptarse a una nueva, digamos, posición, pero se van acostumbrando y van a ver mejorías, se van a levantar un poco más descansados, van a dejar esos dolores. Digamos, doctor, que yo quiero ya pasar a la parte de tratamiento. ¿Están estos dolores de origen cervical, estos dolores de cabeza, o está un dolor continuo acá por tensiones? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿hay solución? Hay solución. Primero que todo hay que consultar al especialista. Bien, los síntomas me van entregando información muy importante de lo que yo pueda tener a ese nivel, si hablamos de la zona cervical. Cuando ya hay alteraciones sensitivas, por ejemplo, estaríamos hablando quizás de una hernia, estaríamos hablando de un exceso de tensión, si hay alteraciones en el movimiento también. Pero para ello hay que consultar al especialista y lo más probable es que le tome exámenes complementarios, ya sea una radiografía, una resonancia magnética, que sería el examen puntual y más definitivo para ver el tejido blando. Una radiografía, ¿qué me entrega a mí? Me ve la estructura, veo si hay cambios degenerativos a nivel articular, donde se mueven estas vértebras, o si hay cambios degenerativos a nivel de cuerpos vertebrales. ¿Ya? Y hay bastantes patologías que son degenerativas, autoinmunes algunas también. Hablamos de artrosis, bien, artritis reumatoidea, que van a entregar un componente inflamatorio también allí, pero hay que investigar allí. Bien, exámenes complementarios siempre se solicitan en base a la clínica que uno realiza al momento de la evaluación. Porque la resonancia es más, digamos, precisa. La resonancia lo que hace es dar descripción de toda la anatomía, pero lo más importante es que entrega mucha información valiosa
de tejido blando. En una radiografía, ¿qué es lo que hace contraste, por decirlo de algún modo? Es la estructura sólida. Bien, en cambio, una resonancia lo que hace es entregar contraste de las estructuras blandas y sólidas, las más estructuradas. Con esos entonces exámenes, digamos, Claro. y también con la conversación, porque es fundamental, no lo acabo Claro, de la decir. clínica entrega mucha información. Cuando se evalúa un paciente se hacen pruebas diagnósticas, pruebas funcionales, que eso me entrega información valiosa al momento de poder diagnosticar. El examen generalmente es complementario para descartar, por ejemplo, una hernia más complicada o si hay un proceso degenerativo, porque aquí se modifica esta estructura, cambia de forma. Entonces ya no es como era antes, entonces cualquier movimiento, cualquier exceso o poco movimiento va a generar una complicación y como esta estructura es tan sensitiva, los síntomas se sienten ya sea a nivel central o periférico. Y la musculatura generalmente reacciona a eso. Esta contractura antiálgica, este espasmo muscular es como el primer reflejo. Es como, no quiero que se mueva allí porque hay un daño, déjenme regenerar, por decirlo de algún modo, pero ahí hay que investigar y ver efectivamente qué sucede. Ustedes, doctor, como kinesiólogos, quiroprácticos, y además siempre me gusta decirlo, digamos que tiene como un entrenamiento, además especial en sus manos, Claro. que con solo también tocar pueden diagnosticar. Claro, hacemos palpación, ya, exámenes palpatorios, nosotros nos basamos en eso. Por ejemplo, la kinesiología es el estudio del movimiento, eso es lo que significa la kinesiología. Entonces, cuando nosotros abordamos a un paciente, lo que hacemos primero es una anamnesis, una consulta al paciente para ver cuáles son sus antecedentes mórbidos, su patología anterior, si es hipertenso, diabético, si sufrió algún accidente en los últimos 6 meses, todo eso. Y hacemos palpación. Tocamos la estructura. Yo no puedo saber si alguien sufre del cuello, tú me dices, ¿sabes? Me duele el cuello, yo te miro, ya puede ser eso. Ninguno tiene vista de rayo X para poder decir, esa estructura te está molestando. No, hacemos exámenes palpatorios. Vemos el movimiento. Cada estructura tiene un movimiento delimitado fisiológico. ¿Ya? Si hablamos de una articulación que se mueve en este rango articular, yo sé que se mueve así, y si está limitada, sospecho que algo sucede. No está en su par articular correctamente posicionada. Entonces ahí uno empieza a palpar. Y eso lo entrega la experiencia, el estudio, obviamente, las capacitaciones y la constante formación. O sea, Claro. uno constantemente está yendo a cursos y para abordar esto. O sea, aquí la palpatoria es fundamental. Por eso siempre decimos, por lo que he dicho ahora, doctor, esa experiencia es fundamental, los estudios son fundamentales. Siempre que uno tenga algún dolor, algún problema, debe acudir siempre a los especialistas que son los idóneos, los adecuados, para que de verdad se sienta satisfecho con lo que va a recibir y no sienta, digamos, después otro problema peor. Voy a saludar a Luis Alfonso, quien nos llama a través del 664-9880. Luis Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué rico escucharte, bienvenido. Gracias. Cuéntanos. No, es para ver si le pregunto al doctor, que yo hace más de 30 años tuve un accidente borracho. Yo me caí de un puente como de 3 metros y el diagnóstico que dieron los especialistas en esa época era que yo quedaba andando en silla de ruedas de por vida. Y gracias a Todopoderoso, pues aquí ando caminando. Sino que yo he notado que yo estoy dando un paso como cojo cada día más cojo. Y yo no puedo dormir con cabecera, para nada, así me las pongo en las rodillas, en las nucas, en el ombligo, yo no puedo utilizar la cabecera para nada. Yo utilizo la cabecera y eso me coge un dolor de la nuca ni el drenaje. Entonces yo necesitaba saber si el doctor me podía dar un teléfono o algo para visitarlo, a ver qué le hacemos a esta columna. Claro. Luis Alfonso, muchas gracias por participar en nuestro programa. Muy pendiente porque vamos a hacer pausa para comerciales y venimos con tu respuesta y, por supuesto, dándote los teléfonos a ti y a todos nuestros televidentes. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más.
Vea usted, Speed Max tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speed Max viene en lata y en botella. Vea usted, Speed Max solo vale 1.000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speed Max. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. ¿Pelo delgado o sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el B-Fibralogy con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4.000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el B-Fibralogy. Este no es un programa de mascotas, criaturas divertidas o vida silvestre, sino una exploración a lo más profundo de nuestra naturaleza animal. Huella Animal, viernes, 4:30 de la tarde. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Cervicalgias y cefaleas de origen cervical es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital, conversando con el doctor Antonio Araya, kinesiólogo, quiropráctico del Centro Quiropráctico Dr. Hassan. Y Luis Alfonso, nuestro televidente, nos dice que hace 30 años él tuvo un accidente, se cayó de un puente y hoy en día dice camino cojo, cada día más cojo, pero además mantengo con dolor, ni siquiera puedo usar almohada porque me duele. ¿Podrá tener algo que ver, digamos, doctor? Puede tener una consecuencia ese traumatismo que tuvo, pero habría que ver efectivamente su edad. ¿Ya? Hay alteraciones degenerativas que pueden estar molestando allí, pero sí los traumatismos tienen relación directa a veces con problemas cervicales o problemas a nivel de cadera, ¿ya? Que hayan ocasionado este inconveniente que está sufriendo ahora el señor, pero habría que entrar en detalle. Ver exámenes radiológicos en él, ver si es que hay un cambio degenerativo y específicamente ver el componente tensional, si es que hay alguna hernia, si es que hay algún proceso de contractura muscular, bien, pero eso tiene que ser diagnosticado y respaldado con clínica y con un examen complementario. Para Luis Alfonso. Mínimo una radiografía en el señor, claro. Luis Alfonso que nos pidió, digamos, estos teléfonos, entonces Luis Alfonso, pues además aprovecha este 15% de descuento en esta primera consulta que tiene evaluación y tratamiento. 395-1238, para ti, para todos los interesados. 395-1238 o el celular 304-607-7300. Solo diciendo que son televidentes de Cuerpo Vital se llevan este 15% de descuento. Y Araceli, durante los comerciales nos llama, tiene una nietecita de 7 años que tiene sus piecitos hacia adentro. Ella pregunta, ¿tendrá algo que ver con columna vertebral? Puntualmente podríamos decir que a nivel de cadera podría haber alguna manifestación, pero el componente más estructural y de la parte de tejido blando, ¿ya? A veces se produce en los jóvenes, en los niños, un problema de hiperlaxitud. Son demasiado blanditos, están en desarrollo, entonces a veces vienen alteraciones ya que vienen de nacimiento, pero eso lo tiene que controlar el ortopedista, ya el traumatólogo puntualmente, pero puede tener alguna relación en eso, pero para ello también hay que hacer clínica, investigar y ver qué es lo que sucede allí, porque generalmente va asociado a algo estructural o algo de tejido blando. Estamos hablando de tejido blando, ligamentos, cápsulas, músculos, tendones, ¿ya? Demasiado estiramiento en algunas estructuras que
favorece a que esta posición se vaya a los pies adelante. Estoy diciendo algo muy, muy general. Eso requiere investigación. Claro, lo que hay que decirles es que sí hay solución, porque ella nos preguntaba, ¿hay solución? Sí hay, claro. A través de una buena evaluación y un buen diagnóstico hay solución para ello. Doctor, entonces, a través de la quiropráctica, las terapias manuales, ¿se pueden corregir todos estos dolores de esta zona, igual los dolores de cabeza producidos por la zona cervical? Efectivamente, de acuerdo a nuestros protocolos, nosotros tenemos protocolos de tratamiento, ¿ya? Podemos tratar hernias, ¿ya? Hay que evaluar efectivamente en qué estadio está la hernia, el componente tensil, la parte muscular, el posicionamiento correcto nuevamente de una estructura, un paraarticular, si hablamos de la columna vertebral, ya sea a nivel superior, medio o inferior, o extremidades también, ¿ya? Pero sí tienen solución. Nosotros tenemos un concepto, se llama el concepto tensoactivo. Tratamos con herramientas especiales, el componente muscular, lo que envuelve el músculo, que es una fascia, es una membrana bastante resistente que tiene directa relación con el sistema nervioso central. Es como, la fascia es como la membrana del músculo. Es como que si yo me pusiera esta camiseta muy apretada y yo soy el músculo y yo me quiero mover, no puedo porque no me lo permite. Entonces nosotros con ese concepto nuevo, ¿ya? Tratamos las lesiones musculares y eso libera mucha tensión y allí podemos corregir una disfunción a nivel articular. Lo importante entonces es decirle a nuestros televidentes que no se quede con estas tensiones, con estos dolores, que consulte, que investigue a ver qué es lo que pasa. Si su dolor de cabeza viene de esta zona, hay solución, hay tratamiento a través de la terapia manual, la quiropráctica, todo lo que el doctor Antonio Araya nos habló el día de hoy. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y bienvenido siempre a Cuerpo Vital. Un agrado estar con ustedes y espero que nos veamos en otra oportunidad para aportar con temas tan interesantes como estos. Y hay otros temas también que podrían ser contribuyentes a la población acá en Cali, en Colombia. Claro que sí, doctor. Aquí bienvenido siempre, además porque temas muy interesantes y que son frecuentes en nuestra población y que le interesan a todos ustedes. 395-1238 y 304-607-7300 y usted se lleva este 15% de descuento en esta primera consulta que tiene evaluación y tratamiento. 15% de descuento, televidentes de Cuerpo Vital y del Canal 14, 395-1238 en esta sede norte. De nuevo, gracias y a ustedes, televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El próximo martes, 11 en punto de la mañana, nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde. you